A nuestra querida selección de fútbol colombiano, o más conocida como la tricolor, la CL, la amarilla, los gracias guerreros, los triples y troncos que no sirven pa'. Bueno, creo que ya se entendió a lo que me refiero, esta gran selección por la que a veces nos da ganas de querer estallar al control a la tele, pero que sin embargo en mi caso, le tengo mucho cariño, por lo que el día de hoy, en forma de homenaje al amor que le tengo a la CL, nos enfocaremos en el iceberg de la decepción Colombia en mundiales. Nivel 1. En el Mundial de Chile 1962, la selección Colombia accedió por primera vez en su historia a una Copa Mundial de Fútbol luego de ganarle a Perú en la tercera llave eliminatoria. Lo curioso de esto es que los organizadores chilenos escogieron la ciudad de Arica, que comparte frontera con Perú, como una subsede, convencidos de que Perú iba a clasificar y que vendría con su hinchada por su cercanía con la frontera. Colombia estuvo en el grupo A, junto a la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay. En su debut contra Uruguay fue con una derrota 2-1, sin embargo 4 días después Colombia empató con la Unión Soviética 4-4, en donde el volante Marcos Kol hizo el único gol olímpico en la historia de los mundiales al legendario arquero ruso Lev Yashin. Sin embargo, Colombia cerró su participación en el mundial al caer goleado 5-0 contra Yugoslavia, quedando así última de su grupo con un solo punto. Italia 1990. Después de 28 años, la selección Colombia pudo clasificar al Mundial de Italia de 1990, en donde se encontraría en el grupo D, compuesto por Emiratos Árabes Unidos, Alemania Federal y Yugoslavia. Colombia arrancó bien el mundial al ganarle 2-0 a Emiratos Árabes Unidos con goles de Bernardo Redín y Carlos Valderrama. Al siguiente partido perdió apretadamente 1-0 contra Yugoslavia con una buena actuación del arquero René Higuita, quien pudo atajar un penal de jugador Faruk Hatzibajik. Finalmente, en el último partido de la primera fase, se tuvieron que enfrentar a la que se coronó como campeona del mundo posteriormente en ese mismo mundial. Se jugaba el minuto 88, el marcador iba 1-0 a favor de Alemania con gol de Pierre Littbarski, que aprovechó un rebote asegurándole casi la victoria para Alemania, pero en el minuto 90 el balón llegó a Carlos Valderrama, quien levantó la cabeza y filtró un pase perfecto entre los defensores alemanes. Aparece Freddy Rincón por el centro, controló y definió entre las piernas del arquero alemán, marcando al 1-1. Con este resultado, Colombia pudo clasificar por primera vez en su historia a los octavos de final de un mundial. Además, este fue el único partido que no pudo ganar Alemania Federal en todo el torneo. En los octavos de final se enfrentaron a Camerún. El marcador final fue de 2-1 en el tiempo reglamentario. Lo único destacado, para mal, fue un error de René Higuita, que permitió a Roger Milla marcar el gol del triunfo para Camerún. Estados Unidos 1994. Colombia llegaba a este mundial con una generación que muchos consideraban la más talentosa en la historia del país, un equipo que venía de un proceso de varios años bajo el mando del técnico Francisco Maturana, con jugadorazos como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla y Oscar Córdoba en su mejor momento. Las expectativas para esta selección eran altísimas, llegaba como una de las candidatas serias a pelear la Copa del Mundo, el ambiente de todo el país era una euforia total, pero para sorpresa de todos ocurrió lo inimaginable. El grupo de Colombia estaba compuesto de Rumania, Suiza y la anfitriona Estados Unidos. Colombia inicia perdiendo 1-3 contra Rumania con un golazo de Jorge Hagi. El segundo partido también fue derrota 1-2 contra Estados Unidos, donde lamentablemente el defensa central Andrés Escobar marcó un autogol que le costaría su propia vida. El último partido fue contra Suiza, que lo ganó Colombia 2-0, pero de igual forma era imposible matemáticamente que clasificaran, siendo una de las mayores decepciones de ese mundial. Francia 1998. Colombia llegó a Francia 98, clasificando por tercera vez consecutiva a un mundial, ahora bajo el mando de Hernán Darío Bolillo Gómez, quien dirigió el equipo tras la salida de Maturana.
En las eliminatorias, la selección tuvo un arranque casi perfecto, 7 fechas invicto en la primera vuelta, liderando la clasificación y papeando la mayoría de las selecciones de la Conmebol, pero en la segunda vuelta el equipo se desinfló, encadenando derrotas que lo bajaron hasta terminar tercero, detrás de Argentina y Paraguay. Pero de igual forma lograron clasificar. La alineación de la selección mezclaba lo último de la pasada generación dorada del 94 como el pibe Valderrama y Freddy Rincón, pero también con caras nuevas como Jorge Bermúdez y un joven Farid Mondragón como portero. Colombia cayó en el grupo G, junto a Rumania. Otra vez. Inglaterra y Túnez. El debut fue un déjà vu doloroso, Colombia otra vez perdía con Rumania, esta vez 1-0. Pero justo en ese partido ocurrió algo que marcó todo el ambiente del equipo hasta el final de su participación mundialista. El técnico Hernán Darío Gómez sacó a Faustino Asprilla antes de terminar el partido. Días después, Asprilla lanzó fuertes críticas contra el entrenador en la prensa, y el cuerpo técnico, con el respaldo del resto del plantel, tomó una decisión drástica. Lo expulsó de la convocatoria y lo sacó del mundial. Todo lo que pudo haber pasado, güey. Problemas míos que tuve en una lesión y no creo que me puedan llevar a más adelante, después de retirado, después de viejo, a seguir con estos problemas. Yo no vivo con rencores. Esta expulsión no significa que fue la principal causante de la lastimosa participación de Colombia en ese mundial, pero sacar a un jugador que en los últimos 11 partidos eliminatorios anotó 7 goles, que venía de ser el primer colombiano en jugar en la Premier League con el Newcastle, que venía de haberle marcado un triplete en Champions al que era el mejor equipo de Europa en ese momento. Creo que no era una decisión muy razonable que digamos. En el segundo partido, contra Túnez, Colombia logró su único triunfo del torneo, con un 1-0 con gol de Leider Preciado. Con este resultado todavía los mantenía con vida matemática para clasificar a octavos. Pero en el partido decisivo contra Inglaterra, Darren Anderton abrió el marcador, y David Beckham selló la eliminación con un golazo de tiro libre. Colombia caía 2-0, quedaba fuera en primera ronda, y con eso, se cerraba el capítulo de una de las generaciones más talentosas en la historia del país. Fue el último partido de Carlos Valderrama con la selección. El Bolillo Gómez también dejó el cargo tras el torneo. Colombia terminó en el puesto 21 de 32 equipos, y lo que nadie imaginaba en ese momento era que tendrían que pasar 16 años y 3 mundiales completos para que el país volviera a pisar una Copa del Mundo. Brasil 2014. El Mundial de 2014, sin duda alguna uno de los mejores mundiales de la historia, y para Colombia no sería la excepción. Hasta el día actual ha sido la mejor participación de Colombia en mundiales. Pero aunque no lo crean, Colombia estuvo a esto de no clasificar al mundial. Viernes 11 de octubre de 2013, Estadio Metropolitano, Barranquilla. Colombia necesitaba sumar para asegurar su clasificación directa a Brasil 2014. Pero lo que nadie esperaba es que la primera media hora resultó en un infierno para Colombia. Al minuto 19 Arturo Vidal abrió el marcador con un penal, 3 minutos después Alexis Sánchez puso el segundo y al minuto 29, el propio Sánchez marcó otra vez. Colombia iba al descanso perdiendo 3-0, en su propia casa, con la clasificación al mundial escapándose de las manos. El pasis completo, pegado al televisor, sintiendo que la ilusión se desmoronaba delante de sus ojos. Pero el segundo tiempo fue otra historia completamente distinta. Al minuto 66, Chile se quedó con 10 hombres. Expulsión de Carlos Carmona. Con un jugador más, Colombia empezó a apretar. Al 69, Teófilo Gutiérrez descontó, poniendo el 1-3 y encendiendo por primera vez la esperanza en las gradas. A partir de ahí, entró en escena Radamel Falcao García. Al minuto 75, el arquero chileno Claudio Bravo cometió penal, y Falcao no perdonó. 2-3. El estadio ya no cabía en sí mismo. Y entonces llegó el momento que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva del país.
Al minuto 82, Falcao, luchando el balón en la mitad de la cancha, encontró a James Rodríguez, quien entró al área por derecha a toda velocidad. Bravo salió a cerrarle el ángulo, pero terminó derribándolo dentro del área. Penal, otra vez. Falcao se paró frente al balón por segunda vez en el partido, y sin dudar, definió con potencia hacia el mismo costado, venciendo a Bravo de nuevo. 3-3. Colombia llegó a Brasil 2014 después de sufrir su último partido contra Chile, terminó segundo en la tabla con 30 puntos solo detrás de Argentina y por delante de Chile, Ecuador y Uruguay, que completaban los clasificados directos. Pero Colombia presentó una pérdida. Falcao se había lesionado de la rodilla meses atrás por lo que no pudo participar en el Mundial, un golpe bastante duro ya que Falcao era la máxima figura de Colombia, en donde los últimos años era considerado de los mejores delanteros del planeta. La plantilla de Colombia venía con caras jóvenes, pero aún conservaba veteranos como Farid Mondragón con solo 43 añitos. A Mario Yepes el capitán con 98 partidos de la selección. O de David Ospina, consolidado como el arquero titular. Carlos Sánchez, una pieza clave en el medio campo ordenado por el técnico Pekerman. De un lado de los jóvenes estaba James Rodríguez con apenas 22 años, que venía a demostrar un gran nivel en eliminatorias. Juan Cuadrado, que terminó siendo una pieza clave en la generación de asistencias y gol, consolidándose como uno de los extremos más determinantes del equipo. Juan Fernando Quintero con solo 21 años que entró desde banca en momentos clave, como el segundo gol contra Costa de Marfil, y mostró una calidad técnica que ya mostraba en el jugadorazo en el que se convertiría. Jackson Martínez, que llegaba en su mejor momento goleador con el Porto en Portugal, que si bien no tuvo mucho protagonismo esperado dentro del torneo era considerado una de las grandes proyecciones ofensivas del momento. Colombia se enfrenta en el grupo C, con Grecia, Costa de Marfil y Japón. El primer partido contra Grecia fue un gran debut de la selección Colombia, con un 3-0 contundente, con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez. En el segundo partido fue contra Costa de Marfil con un 2-1 donde James Rodríguez abrió la cuenta al minuto 64 con un cabezazo, y un gol de Juanfer en el minuto 7. Gervinho descontó casi al final para los africanos. En el 3 partido fue contra Japón, el resultado final fue 4-1 a favor de Colombia, donde Cuadrado marcó en el minuto 17 de penal, pero Japón empató en el minuto 45 con gol de cabeza de Shinji Okazaki. Al minuto 55 y minuto 81 Jackson Martínez anotaba, y James al 89 mete una hermosa vaselina, dándole el triunfo a la selección. En octavos de final Colombia se tuvo que enfrentar a Uruguay, que fue el partido más simbólico del torneo para Colombia. Uruguay llegaba golpeado anímicamente. Días antes, Luis Suárez había sido suspendido por la FIFA tras morder al defensor italiano Giorgio Chiellini en la última fecha de grupos, dejando a su selección sin su máxima figura. James Rodríguez destrozó cualquier resistencia uruguaya con un doblete, el primero al minuto 28 de la primera mitad, y el segundo apenas arrancando el complemento, al minuto 50. Una volea de zurda controlando el balón de pecho, terminaría siendo elegido el mejor gol del Mundial y del año completo a nivel internacional. Con este resultado, Colombia hacía historia. Por primera vez en 44 años de participaciones mundialistas, alcanzaba unos cuartos de final. En los cuartos de final, el sueño se topó con el anfitrión, y con una de las jugadas más polémicas del torneo. Colombia cayó 2-1, pero el resultado deja una herida abierta hasta hoy. Al minuto 72, con el marcador en contra, un cabezazo de Mario Alberto Yepes fue anulado por fuera de juego, en una decisión que generó discusión durante años sobre si realmente había posición adelantada. De haber contado, hubiera significado el empate parcial. James Rodríguez fue el encargado de anotar el único gol colombiano del partido, sumando su sexto tanto del torneo, con el que se consagraría como máximo goleador del Mundial y ganador de la Bota de Oro. Colombia terminó eliminada, pero cerrando la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo.
quinto puesto final, 4 victorias consecutivas antes de la caída ante Brasil, y una generación que devolvió al país al mapa mundialista después de 16 años de ausencia. Rusia 2018. Colombia llegaba a Rusia con Falcao por fin en el Mundial, buscando revancha después de perdérselo todo en 2014 por lesión. El resto de la plantilla se mantenía igual a la pasada solo con algunas jóvenes revelaciones como Yerry Mina. Colombia culmina en el cuarto lugar de eliminatorios con 27 puntos. Colombia inicia en el grupo H junto a Japón, Senegal y Polonia. El debut fue una pesadilla. Expulsión de Carlos Sánchez al minuto 3, y Colombia terminó cayendo 1-2 contra Japón. Al siguiente partido, la reacción fue inmediata, goleada 3-0 a Polonia, con goles de Yerry Mina, Falcao y Juan Cuadrado, eliminando de paso al Lewandowski de esa generación. Y en el partido decisivo, Colombia venció 1-0 a Senegal con gol de Mina, clasificando primeros de grupo. En octavos, el rival fue Inglaterra. Empate 1-1 en el tiempo reglamentario gracias a un gol agónico de Yerry Mina en el último minuto, forzando la prórroga. Pero en los penales, la historia se repitió. Colombia volvía a quedar eliminada en tanda de penaltis en un mundial, cerrando ahí el sueño de Rusia 2018. 8 años. 8 años tuvimos que aguantar. Memes. Más memes. Enojos. Tristezas. Tecillo. Pero de repente la selección activó el modo serio, junto a Néstor Losexo, que junto a grandes jugadores como Luchando los Díaz, Jefferson Espema, Richard en los Ríos, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Gaidor, y un gran etcétera de jugadorazos, y de un día a otro teníamos una racha invicta que llegó a los 28 partidos, y nos metíamos a una final de la Copa América, pero como siempre el hincha colombiano no debe ser feliz y perdimos en el tiempo extra contra Argentina. Con esa base clasificamos al Norteamérica 2026 como terceros en el equipo y esto fue lo que pasó. Colombia cayó en el grupo K, junto a Portugal, a la poderosísima Uzbekistán y a República Democrática del Congo. En el primer partido contra Uzbekistán, fue bastante normalito el partido al inicio, hasta que Daniel Muñoz abre el marcador en la primera mitad, porque aparentemente decidió que este mundial era su temporada de laterales goleadores. Luis Díaz llegó apenas arrancó el segundo tiempo, puro trámite. Uzbekistán descontó transitoriamente con Faizullaev, solo para que a los colombianos les diera un mini infarto de 5 minutos antes de que Hamilton Campas sentenciara en el descuento. 3-1. Debut resuelto, y de paso Uzbekistán aprendió lo que es jugar un mundial de verdad. Colombia contra República Democrática del Congo. Este fue el típico partido de dominamos todo, menos el marcador. Colombia con 58% de posesión, 20 remates contra 7, y aún así el arquero congoleño Mpassi se convirtió en un muro que le negó el gol a James, a Jon Arias y a Luis Díaz en la primera mitad. Lorenzo metió a Córdoba y a Juanfer, y minuto 76. Pase de Juanfer, caída estratégica de Córdoba que despistó al marcador, y Daniel Muñoz otra vez el lateral, definiendo al palo para el 1-0. Clasificación asegurada a 16avos, aunque con el sufrimiento clásico de por qué no la matamos antes si tuvimos como 20 chances. El tercer partido fue contra Portugal, aquí era donde iniciaba todo para ver qué tan capaz es Colombia, y sorprendentemente sí dieron la talla. Colombia se recontrapapeó a Portugal. Colombia contra una Portugal que llegaba con Cristian Orlando de capitán, y ninguno de los dos arcos se dejó vencer. Empate que sirvió a los dos. Colombia terminó primera del grupo K con 7 puntos, invicta, con apenas un gol en contra en todo el grupo. En los 16avos Colombia se enfrentaba a Ghana, un partido bastante ajustado. Hasta que empezó. Aunque en el partido el resultado fue 1-0, realmente no refleja la dominancia que tuvo Colombia en ese partido. Así de esta forma Colombia pasando a octavos, sin haber perdido un solo partido en todo el torneo. Octavos de final. Colombia versus Suiza.
Y aquí es donde toca respirar profundo, porque aunque no nadie lo diga, todos ya lo saben, Colombia para los penales es una gran mierda. 90 minutos sin goles, media hora extra sin goles, Suiza tuvo el dominio en casi todo el tiempo, Colombia no jugó ese partido, sobrevivió. Realmente no se puede echar un culpable directo a esta derrota, ya que el fútbol es un deporte colectivo y si uno falla, para eso hay 10 que respaldan, pero sin embargo si tuviera que culpar a alguno sería sin duda a este peligroso, que le queda perfecto este meme. ¡Opa! ¡Le cayó Campas! Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días.